Hola, muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan. Este, quiero dar yo la bienvenida a todas las personas que nos acompañan para esta serie de webinars. Para esta serie de webinars en conmemoración al Día Mundial del Agua, organizado por el programa. Aquí hubo un pequeño problema aquí. Ya está. Disculpen ese pequeño momento incómodo. Ahora sí. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta serie de webinars en conmemoración del Día Mundial del Agua, hoy lunes 22 de marzo del 2021, organizado por el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental y el programa Tijuana Waterkeeper. Soy Sai López, coordinador de este evento y voluntario del programa Tijuana Waterkeeper. Hace un rato tuvimos un webinar, hace más de una hora, en donde hablábamos sobre el tema de escasez de agua, temas del COVID, cómo la pandemia ha afectado el consumo de agua en todas estas cuestiones. Ahí está en nuestra página de Proyecto Fronterizo para toda persona ahí que quiera buscar verlo. Hablamos temas muy interesantes, entonces pues, por quien quiera ir a verlo, ¿no? Y en esa ocasión hablaré, siguiente por favor. Y en esa ocasión hablaremos de un peligro invisible, los microplásticos, que representan una amenaza emergente para la salud pública y la salud ambiental. Siguiente, por favor. Mm, La producción mundial de plásticos se ha multiplicado con el transcurso de los años, pasando de 2 millones de toneladas métricas en 1950 a más de 400 millones en 2015. La mitad se convierte en residuos después de 4 años. Esto provoca contaminación en nuestros mares. Y la manera más eficaz de evitar la basura plástica en nuestros océanos sería reduciendo el uso de plásticos en nuestra vida diaria. Bueno, suena un poquito intuitivo, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando en realidad? Siguiente, por favor. Bueno, pues pasa que, por ejemplo, solamente en 2020 hubo un aumento del 15%, por ejemplo, de envases de plástico. Este incremento pues se debe sobre todo a que durante la pandemia pues empezó a utilizar más, por ejemplo, botellas de productos de limpieza, comida, alimentos, medicamentos. O sea, todo esto ocasionó que aumentara, por el contrario, la producción de plástico. Y naturalmente este plástico, pues desafortunadamente la mayoría va a acabar en nuestros océanos, que seguirá contribuyendo a ya de por sí una situación ya un tanto crítica. Y otro 200% fue aumentado por las bolsas de plástico. Igualmente, afectado por la pandemia de COVID-19, sobre todo para la creación de bolsas de plástico para transportar a, a los, a, las- a los pacientes que eran afectados por COVID-19. Siguiente, por favor. Y en esta ocasión le cederé la palabra a mi compañera Fernanda. Muchísimas gracias, Said, por abrir la plática e introducirnos a este tema tan importante que son los microplásticos, este peligro invisible del cual queremos platicar y conocer más a fondo de él. Como mencionamos, es un peligro emergente para la salud ambiental y para la salud pública. El plástico es tan común en nuestro mundo hoy que es casi imposible imaginar la vida sin él. Sin embargo, la lucha por una vida sin plástico sigue siendo un objetivo noble que vale la pena alcanzar y cada vez más demandado por la sociedad. El exceso de consumo de bienes y servicios en los países industrializados constituye uno de los conflictos socioambientales más importantes en la actualidad, que además ha potenciado un desequilibrio entre nuestra población, el medio ambiente y otros países.
La armonía con el entorno ha quedado difuminada ante la perspectiva de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, desde un enfoque exclusivamente económico. Sin embargo, indicadores que van más allá de este enfoque constan que la calidad de vida ha descendido en paralelo a la degradación de los sistemas naturales, lo que confirma que ambas esferas, sociedad y medio ambiente, tienen una interacción dinámica e interdependiente. Por tanto, el crecimiento del bienestar no es responsable directo de la degradación ambiental, sino su propia concepción mercantilista, ligada a un estilo de vida consumista y contaminante. Sin embargo, de forma continua se generan nuevas necesidades que promueven un consumo incesante, por ejemplo, el aumento de los plásticos que acabamos de ver, de un solo uso durante la pandemia. Entre los grandes problemas ligados al consumismo está la producción masiva de residuos y su llegada a los sistemas naturales. Un claro ejemplo es la contaminación de los mares y océanos por basuras, que se ha convertido en un problema de magnitud planetaria en poco menos de medio siglo. Se estima una entrada anual de 6.4 millones de toneladas de basura, unos 200 kilos cada segundo al mar, donde el plástico es el principal componente y su procedencia deriva un 80% de actividades terrestres. Siguiente, por favor. El día de hoy hablaremos de los microplásticos, los cuales se han convertido en uno de los mayores retos medioambientales del siglo XXI. ¿Por qué hablas de ellos? Porque debido a la sensibilización y la educación ambiental podemos nosotros encontrar un eje de acción para la acción ciudadana. Las medidas de educación, capacitación y sensibilización de la sociedad demandarán del despliegue de distintos sectores y organismos especializados, así como el trabajo continuo con autoridades locales. Las acciones de educación y sensibilización están orientadas a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, y medidas especiales para ámbitos de protección especial como áreas protegidas, patrimonio natural y cultural, playas, ríos, lagos, lagunas, etc. Plástico es un material que ha pasado a ser fundamental en nuestra vida, pero quizás sus repercusiones no son bien comprendidas aún por la sociedad. Desde el ámbito educativo, los problemas generados por su consumo no deben de dejar de ser indiferentes. Debemos implicarnos en tareas de conciencia ciudadana que permitan afrontar las posibles amenazas para la vida de nuestro planeta. Educar en un consumo responsable es necesario en el camino hacia una sociedad más equitativa y comprometida, para lo cual se debe promover una forma tenaz, una ética del consumo basado más en la libertad y en la solidaridad que en la capacidad y necesidad de consumir estos residuos o estos plásticos de un solo uso. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría ceder la voz después de este mensaje que quise dar de introducción a la presidenta del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Lauri Silva, que tiene un mensaje de bienvenida para compartirnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días todos. Bueno, como todos sabemos, la humanidad estamos enfrentando ahorita una de las más grandes crisis sanitarias de nuestra historia. Tampoco es ningún secreto el hecho de que esta crisis se enmarca en otra crisis mayor, que es la del cambio climático. Creo yo, espero que todos estemos conscientes que esta crisis nos ha hecho revalorar, por un lado, lo que significa que todos estemos en el mismo barco, como se dice comúnmente. O sea, que el planeta es uno, el agua es una, la humanidad también somos una. Y por otro lado, nos ha hecho revalorar también qué es lo que realmente es esencial. No puede haber gente sana en un planeta enfermo y no puede haber un planeta sano sin agua apta para beber, sembrar, nadar, pescar. Y sin la integridad de los demás recursos naturales de los que dependemos. Si bien es cierto que el agua está en todo, todos y cada uno de nuestros recursos naturales dependen de ella, las especies animales, todas las formas de vida. Ahora también hemos empezado a encontrar microplásticos
en todas partes, inclusive en el agua, y de ahí hasta en nuestros tejidos. Creo que es hora de transitar hacia un manejo responsable del agua, de los residuos, que favorezca a las economías locales, a los productores, a los consumidores, pero también a la naturaleza, que determina lo que es un planeta sano. Una vida, por un lado, hidrointeligente, pero también sin residuos plásticos. Tal vez no sin plástico, pero sí sin residuos plásticos. Bueno, hoy agradezco y felicito muchísimo a Fernanda Bosch, a Said López por organizar este webinario a nombre del programa de Tijuana Waterkeeper de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental en conmemoración del Día Mundial del Agua. Y quiero dar las gracias a los jóvenes ingenieros químicos que han preparado sus presentaciones para hablarnos de forma más detallada, quizá más técnica, sobre el tema de microplásticos. Ita Rivera, José Luis Carrillo, José Alberto Candia, y también agradezco muy especialmente al reconocido experto, profesor, investigador, el doctor ingeniero químico Fernando Guaquida, por compartirnos sus conocimientos súper especializados en este vital tema. Que tengan una tarde de mucho disfrute y de mucho aprendizaje con este webinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por su mensaje para comenzar con esta muy interesante plática del día de hoy. Es para mí un gusto pasar la voz a nuestros voluntarios ingenieros químicos del programa para comenzar con el tema del día de hoy. Y de ahí seguimos con nuestro invitado especial, el doctor Fernando Guaquida. Buenas tardes, mi nombre es Ita López Rivera y soy estudiante de Ingeniería Química en UABC. Y junto con mis compañeros voluntarios de Tijuana Waterkeeper les vamos a hablar un poco más acerca de los microplásticos. Como ya lo mencionaron al inicio mis compañeros, la verdad es que anualmente se generan millones de toneladas de plástico en el mundo y gran cantidad de estos terminan pues siendo desechados y por ende pues algunos terminan en los océanos. Y la verdad, los plásticos son, son muy utilizados por nosotros día con día, aunque no seamos muy conscientes de esto. Desde el momento en que nos vestimos hasta cuando desayunamos al utilizar un vaso o cuando nos trasladamos hacia otro lugar, debido a que pues, los automóviles están conformados por múltiples piezas de plástico. Pero bueno, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son aquellas piezas de material plástico menores a 5 milímetros que se clasifican en dos categorías principales. Primeramente nos encontramos con los microplásticos primarios. Estas son partículas pequeñas lanzadas directamente al medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que estos plásticos son creados intencionalmente con un tamaño muy reducido. Entre los productos más comunes que podemos encontrar de microplásticos primarios son los productos destinados a la higiene personal y del cuidado del hogar. Por ejemplo, algunos perfumes, desodorantes, jabones, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Porque también están las pastas de dientes. Posteriormente están los microplásticos secundarios. Estos se originan a partir de la degradación de grandes objetos de plástico. Esta degradación se debe principalmente pues, a la exposición a condiciones externas como son la radiación solar, la oxidación o la degradación microbiana de los productos sintéticos. Entre los objetos más comunes que podemos encontrar son las bolsas, las botellas y fibras de ropa, ya que al momento de que nosotros lavamos la ropa, se desprenden miles de fibras que terminan yéndose por el agua y pues lamentablemente terminan en los océanos. Y de hecho representan más de la mitad de
la cantidad de microplásticos secundarios que se encuentran en ríos y mares. Y en conjunto, estos microplásticos secundarios representan arriba del 80%. Pero más adelante les van a seguir hablando un poquito más al respecto. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Luis Alberto Rodríguez y soy estudiante de Ingeniería Química en la UABC y soy voluntario del programa Tijuana Waterkeeper. Yo les hablaré acerca de los daños que ocasionan los microplásticos en el mar. En el 2017, la ONU declaró que 51.000 millones de partículas microplásticas en el mar. Esto es 500 veces más las estrellas que hay en nuestra galaxia. Por lo que pueden ver, son muchas partículas de microplásticos esparcidas por el mar. Al igual, estos microplásticos son ingeridos por animales marinos, ya sea por su color, es lo que les llama la atención, y ellos lo siguen consumiendo. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que se acumule en el cuerpo y termina en los humanos a través de la cadena alimenticia. Ahora, ¿qué daño hacen estos microplásticos en los humanos y qué efectos tienen en estos? Bueno, en el primer informe de la Organización Mundial de la Salud, se realizó algo sobre esta cuestión de microplásticos y se concluyó que tanto partículas pequeñas como algunas más grandes pasan al organismo sin ser absorbidas. ¿Qué representa esto? O sea que no podemos sintetizar o degradar estas partículas en nuestro cuerpo. Así que la presencia de microplásticos en el agua de beber no supone un riesgo en la salud en los niveles actuales. Esta investigación la realizó el doctor Bruce Gordon el 22 de agosto del 2019 y su enfoque estuvo más orientado en las botellas de agua. Y como dato curioso, concluyó que hay más microplásticos en agua embotellada que en el agua que tomamos por el grifo. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Carrillo, soy estudiante de Ingeniería Química en la UABC y actualmente soy voluntario por parte del programa de Tijuana Waterkeeper y quiero darles la bienvenida una vez más a este webinar acerca de los microplásticos. Y el día de hoy vengo a platicarles un poco acerca de los reportes que se tienen por ingestión de algunas especies marinas, sobre todo, de microplásticos. Y bien, si bien diversas investigaciones llegan a la conclusión en general de que al menos por ahora los microplásticos no representan un mayor peligro alarmante para la salud humana, es nuestra tarea como especie preguntarnos qué es lo que ocurre con ciertas especies de menor tamaño o que son más vulnerables que nosotros. Tal es el caso de las especies marinas que hoy en día lamentablemente tienen un contacto directo con las aguas que están contaminadas por este tipo de partículas que son los microplásticos. Y estas especies llegan a ingerir microplásticos a consecuencia de la propia cadena alimenticia. ¿Y cómo es que ocurre esto? Bueno, pongamos un ejemplo de que algún pez, como bien sabemos, los peces pues abundan en prácticamente todas las aguas del mundo. Y si ponemos el ejemplo de un pez en particular que se quiere alimentar y por alguna extraña razón o por azares del destino se alimenta por pequeñas partículas que son microplásticos, pues este va a ir ingiriendo a lo largo de su vida estas partículas y a su vez este pez va a servir como alimento para los depredadores que siguen en la cadena alimenticia, que son especies por lo regular pues más grandes, y este a su vez pues va a pasar ahora a tener estos microplásticos dentro de su organismo. Y así es como se va formando la cadenita en la que pues diversas especies marinas actualmente pues ya tengan este tipo de partículas dentro de su organismo. Y bueno, la primera especie que tenemos reportada es la tortuga verde, que abunda en las aguas tropicales tanto del lado del Océano Pacífico como del lado del Océano Atlántico. Esta fue estudiada en Brasil y se encontró que tienen concentraciones de microplásticos dentro de ellos de alrededor de 47 partículas de microplásticos por organismo, siendo los fragmentos el tipo más frecuente con un 66%. De igual manera, si pasamos a la siguiente,
De igual forma, en Brasil se reportó la presencia de microplásticos en diversas especies de aves marinas, entre las que se incluyen a las gaviotas y a las fragatas, en concentraciones que van desde 1 a 117 microplásticos por organismo, siendo nuevamente los fragmentos con un 75% los más frecuentes. Y bueno, moviéndonos ahora a las costas del Pacífico Norte, también se ha encontrado este tipo de contaminantes en especies que son inmóviles, que son los llamados percebes, que son básicamente una especie de crustáceo que viven adheridos a las rocas de las costas marinas y se alimentan prácticamente de lo que el oleaje les va arrastrando y pues les va acercando. Y se han reportado concentraciones de entre 1 y 30 microplásticos por organismo. De igual forma, los fragmentos representando 99% de estas partículas. Por otra parte, en las costas de Francia, Bélgica y Países Bajos, tenemos la lombriz de arena, que es un animalito bastante escurridizo que suele vivir escondido entre la arena de las playas y se alimentan de los mismos nutrientes que tiene esta arena o de lo mismo que va arrastrando el mar. Y se han encontrado alrededor de 1.2 microplásticos por gramo de organismo en estos animales. Esto puede deberse, como les mencionaba, a lo mismo que va arrastrando el oleaje del mar. Lamentablemente, muchas veces el mar arrastra pues, todo tipo de partículas entre las que se encuentran actualmente los microplásticos. Y un caso parecido a este es el de la famosa chocolopa en Estados Unidos e incluso también en las costas del norte de México. Este es una especie de crustáceo que suele vivir, al igual que la lombriz de arena, escondido entre la arena del mar. Es bastante escurridizo y que en lo personal a mí me ha tocado verlo en las playas y solo sale a la hora de que se va a alimentar. De igual forma se encontró una concentración de 0.65 microplásticos por organismo dentro de ellos. Y finalmente tenemos el caso del delfín rosado. Esta es una especie de delfín que habita en las aguas dulces de los ríos de China y que de igual forma fue el lugar en donde se estudió pues, la presencia de microplásticos dentro de ellos. Y su dieta se basa principalmente en peces, lo cual puede ser una de las causas por las que este tipo de animales sufran de esta contaminación de microplásticos. Y pues como vemos, no solamente ocurre en los océanos, sino que también en los ríos y en las aguas continentales. Y este es particularmente un caso alarmante debido a que el delfín rosado en particular es una especie que se encuentra catalogada como bajo amenaza actualmente y se encontró una concentración de 0.8 microplásticos por gramo. Y bueno, considerando que este es una especie bastante grande, pues representa ya una cantidad pues peligrosa dentro de este organismo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y ahora procedo a hacer el micrófono a mi colega Fernanda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su aportación y participación, José Luis, Ita y Alberto. Ahora procedemos con nuestro invitado especial, el doctor Fernando Toyohiko Wakida Kusunoki, que nos hablará de su investigación. Siguiente, por favor. No sin antes presentarlo. El doctor Fernando Wakida es ingeniero químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Baja California en 1989. Originario de San Luis Río Colorado, Sonora. Realizó estudios de posgrados obteniendo el grado de maestría en Evaluación y Administración Ambiental en la Universidad de Oxford Brookes en 1996 y el doctorado en Ingeniería en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido en el 2002. Durante 20 años ha realizado estudios de evaluación de contaminación ambiental en agua y suelo en esta región, enfocándose en metales pesados, compuestos orgánicos persistentes y últimamente en microplásticos. El doctor Wakida ha sido autor de 3 libros, 5 capítulos de libros, 34 artículos, de los cuales 26 en revistas indexadas en GCR y 25 memorias en extenso en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 7 tesis de doctorado, 7 de maestría y 9 de licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido evaluador de artículos en diferentes revistas internacionales y nacionales. Sus últimas tesis de posgrado han versado sobre microplásticos en la cuenca del río Tijuana, concentración de metales pesados en sedimentos de drenes de Mexicali, emisiones de metano en un asentamiento irregular, así como concentraciones de contaminantes en diferentes matrices ambientales. Es un honor para mí dar palabra al doctor Fernando Wakida, quien también es un muy querido y respetado profesor de la carrera de Ingeniería Química.
Es un gusto tenerlo con usted, profesor Wakida. Cedemos la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Me voy a permitir compartir mi imagen. No sé si ya se esté viendo ahí mi presentación. ¿Sí se ve por ahí la presentación? Sí Se se ve ve. muy bien, profesor. Ok, bueno, antes gracias por la presentación. Yo soy el doctor Fernando Wakida Kusunoki. Soy catedrático de la Universidad de Baja California en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Antes que todo, pues agradezco esta invitación al proyecto fronterizo de educación ambiental eh, mediante los Tijuana Waterkeepers. Y voy a tratar de hablar, creo que muchas cosas que dijeron ya uy, perdón. Bueno, y que ya dijeron, pues la vamos a repetir aquí, pero pues como decía mi asesora en la maestría, ¿no? No importa que sean 2 veces, sería mejor, es mejor. Bueno, como ya mencionaron anteriormente, pues el consumo y generación y la producción de plásticos ha ido en aumento de los 50, ¿no? En una forma exponencial. De estos, pues hay 50 tipos básicos, ¿no? De plásticos, lo que comúnmente se llama plásticos, que en el argot químico, pues nosotros llamamos polímeros, ¿sí? De estos 60, hay 60,000 formulaciones plásticas, significa que pues hay un monómero con otro, lo intercambian, etcétera, etcétera. Además, se les agregan ciertos aditivos que lo que hacen es que mejoran algunas de las propiedades de los plásticos de acuerdo a su uso, ¿no? ¿Sí? Pero de estos 50, aproximadamente unos 10 son los que más se fabrican se fabrican en el mundo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que los polietilenos de alta y baja densidad, que usted por ahí ya creo que lo explicaron en los muchachos, el 38% pues es polietileno, ¿no? O sea, nos marca que casi más de una tercera parte es polietileno, ¿no? De ahí le siguen el PVC, que es el que se usa principalmente para los tubos de agua, ¿sí? Y el polipropileno, ¿no? Ya en menor medida, pues es el tereftalato el polietileno tereftalato, que es el que se usa para las botellas de bebidas, ¿sí? El poliéster, la poliamidas, ¿sí? Y el poliestireno, ¿no? El que se usa para los contenedores de comida, no para llevar, ¿sí? El fixing foam. Bueno, antes de empezar, me di la tarea de decir, pues, qué son los plásticos y qué son los polímeros, ¿no? Se llama polímeros porque están formados por unas moléculas más pequeñas llamadas monómeros, ¿no? Monómeros, ¿sí? Y entonces estos monómeros, pues, se van repitiendo muchas veces. Por lo tanto, los plásticos o los polímeros tienen altos pesos moleculares, ¿no? Por ejemplo, aquí estas vértices significa que tenemos un carbono con hidrógeno, ¿no? Entonces, esta unidad sería lo que se repetiría en el polietileno. En el caso, por ejemplo, del poliestireno, que es uno de los plásticos más conocidos, pues tenemos ahí una cadena de carbonos con hidrógenos y un anillo bencénico ahí, ¿no? Que tenemos por ahí. Entonces lo que nos queda claro es que los plásticos están formados por muchas unidades llamadas monómeros, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones ambientales de los polímeros. Esto lo puse aquí para poder explicar y que se entienda mejor qué pasa con los plásticos y los polímeros en el ambiente, ¿sí? Creo que también ya lo habían explicado algunas cosas. Por ejemplo, los plásticos son moléculas no polares, ¿sí? Si ustedes, bueno, van a una clase de química, les van a decir que los no polares y los polares no se disuelven, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los aceites y el agua, ¿no? Que el aceite es no polar y el agua es una sustancia polar, o sea, significa que tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Entonces, esto hace entonces que todas las sustancias o líquidos que se diluyen en el agua, pues son polares, ¿no? Y los que no, pues son no polares. En este caso,
los plásticos son no polares. ¿Y cuál es la importancia de esto que sea hidrofóbico? Pues la importancia es que la gran mayoría de los contaminantes que nosotros llamamos contaminantes persistentes orgánicos, que son de los más cancerígenos y tóxicos, pues son no polares. Entonces se supone que son atraídos y se pegan, o hay una absorción ahí con las partículas de plástico, ¿no? Que es lo que es una de las cuestiones alarmantes en cuestión de ambiental, ¿no? Uno de los problemas ambientales. Otra sería los aditivos. O sea, como había dicho anteriormente, todos los plásticos se les pone ciertos aditivos para mejorar sus características de acuerdo a su uso. Por ejemplo, hay algunos aditivos pues, que se les pone a algunos plásticos que están con el sol, ¿no? Están ahí en acción directa con el sol. Tenemos los retardadores de flama, que son aquellos que bueno, todavía se siguen usando, pero no los que se usaban antes, ¿no? Los retardadores de flama lo que hacían es que, como su nombre lo dice, ¿no? Un plástico no se quemaba tan fácilmente, ¿no? Y los que se usaban mucho eran los famosos difenilos polibromados, que eran unas moléculas que tienen muchos bromos, ¿no? Entonces estos se dejaron de usar en Estados Unidos allá por, creo que la década pasada. Sin embargo, como ustedes saben, pues muchos de estos retardadores, muchos de estos equipos de cómputo y las alfombras y todo lo que tiene plástico de Estados Unidos, pues vienen a caer aquí en la frontera principalmente, ¿no? Entonces nosotros, hace poquito, la semana pasada, se hizo un examen de doctorado de una de mis estudiantes, en el cual encontramos pues unas concentraciones, algunas alarmantes, ¿no? En algunos de los tiraderos clandestinos aquí en Tijuana, ¿no? Yo la verdad en una sí estoy asombrado, ¿no? Porque no creí que estuviera más contaminado que el antiguo basurero municipal, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la densidad es una propiedad también que es muy importante para los plásticos, porque esto nos va a indicar cuáles van a andar flotando y cuáles van a ir a los sedimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PVC tiene una densidad relativamente alta en comparación a otros plásticos y generalmente se encuentra en el fondo, ¿no? En el fondo en los sedimentos, ¿no? Sí. Y bueno, esto ya lo había explicado ahorita. Los microplásticos, aquí vemos unas fotos de algunos de los microplásticos que nosotros hemos encontrado. Son partículas menores a 5 milímetros de longitud. Ay, perdón. 5 milímetros de longitud. ¿Sí? Convencionalmente está entre 0.33 y 5 milímetros. Bueno, difiere de los autores, ¿no? Y también había explicado esto, ¿no? Son aquellos primarios y secundarios. Los primarios son fabricados en tamaño pequeños para ciertas aplicaciones industriales y específicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo esto en 2015, cuando empezamos un proyecto con la maestra Teresita de Jesús Piñón Colín, que fue mi alumna de doctorado. Pues empezamos a ver y vimos ahí en la literatura que decían, bueno, hay muchos plásticos en los exfoliantes, ¿no? Entonces, pues compramos varios en una tienda conocida por aquí donde venden muchos productos de limpieza y de belleza y de todo. Y, bueno, y vimos algunos exfoliantes, ¿sí? Entonces, al verlos en el microscopio, pues sí, y al analizarlos, pues son esferas de polietileno, ¿no? O sea, que se usan para exfoliar la piel. Y se siguen vendiendo. Hace unas semanas fui a revisar a ver si todavía se siguen vendiendo, se siguen vendiendo. Por ejemplo, en California, pues estos plásticos están prohibidos, ¿no? Ya no se, bueno, estos productos ya no usan como exfoliante de los plásticos, ¿no? Anteriormente, naturalmente, se usaban cáscaras, por ejemplo, de almendra y todo eso para exfoliar la piel, ¿no? Y lo que nos llamó también la atención fue las pastas de dientes, ¿no? Que se ponen nomás como para cuestiones estéticas, ¿no? Que se vean unos puntitos azules ahí, ¿no? Inclusive, y esta es de una pasta, ay, perdón, ahí no puede, se me olvidó quitar el nombre ahí comercial, pero bueno, esta pasta en algunos países hasta dicen que han tenido problemas con los dentistas, ¿no? Porque a algunos niños se les atora entre los dientes, ¿no? Estas cuestiones de los plásticos, ¿no? De los microplásticos en las pastas dentales. Y bueno, los secundarios también son aquellos que son producto de la fragmentación, ¿no? Y en esto tenemos también los lavados de la ropa de vestir, ¿no? O sea,
Nosotros al lavar una carga con material de fibras sintéticas, producimos miles de microplásticos, ¿no? Que van a las aguas residuales. Y ya hay estudios que si una planta tratadora de aguas eh, de lodos actúa, o sea, está bien operada, pues sí puede quitar muchas de los microplásticos, pero estamos hablando de cerca del 80%, ¿no? Entonces, imagínense, si son millones y millones de microplásticos en cuestión en fibras, pues estamos viendo que tomamos una gran cantidad, es cosa más liberada al ambiente, ¿no? Y si no se trata en esta agua, pues más, ¿no? Y bueno, su clasificación, ahí nomás para ver, se pueden clasificar también en cuanto a su tamaño, ¿no? O sea, ahorita estamos en los microplásticos y yo creo que en el futuro vamos a verlo, bueno, ya hay muchos nanoplásticos también, nos han hecho mucho estudio en nanoplásticos porque pues es muy difícil su análisis, ¿no? Porque se necesitan equipo muy especializado, ¿no? Microramas, se llama infrarrojos, etcétera. Entonces vemos que, por ejemplo, los microplásticos, aquí nos marca de 1 a 5 milímetros, otro marca menos de 1 milímetro, de micrómetro, perdón. Los mesos son entre 5 y 25 milímetros y los macroplásticos pues son mayores de 25, ¿no? Y bueno, los microplásticos, como anteriormente se dijo, pues es un problema ambiental global. O sea, se han encontrado microplásticos hasta en Antártica, en muchas partes en las que dices tú no hay centros urbanos, ¿sí? Y se ha relacionado los impactos no solamente de microplásticos, sino de macroplásticos, ¿no? O sea, de los plásticos grandes en 266 especies a nivel mundial. O sea, en alguna ocasión fui yo a un congreso aquí en San Diego, que fue hace como unos 3, 4 años, ¿sí? Se llamaba Marine Debris, o sea, basura marina. Y había una parte muy esencial de personas que se dedicaban a ver cuántos, por ejemplo, iban a las colonias de los lobos marinos ahí, que en algunas partes son muchos, y pues veían ahí que se decían que por cada semana encontraban 6 o 7 casos de estas focas que tenían se llama? Un plástico aquí enredado, ¿no? Ya sea una red o de esos que usan redes y cuerdas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí nos ponía ahí sus videos de cómo ellos rescataban a estos focas con unos drones, ¿no? Para ver quiénes eran los que estaban con esos problemas. Efectos a la biota, la mayoría son derivados de la ingestión por parte de los organismos. Como se mencionó anteriormente, pues estos organismos confunden a los microplásticos como sus presas, ¿no? Y ahí también depende mucho del color, ¿no? Hay estudios que dicen que hay ciertos colores que los microorganismos no los atrae, hay otros que sí, ¿no? Además, los microplásticos o los plásticos han creado nuevos hábitats, ¿no? Por ahí hay un caso de un insecto marino, ¿no? Pues que ya no quiere antes usaban las maderas que flotaban, ¿no? Y ahora creo que ya no le pone mucha atención a las maderas, ahora quieren los plásticos, ¿no? Que están flotando por ahí, ¿sí? Y lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Lo que es la bioacumulación de contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Hay ahorita un gran debate entre si es o no, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que salió hace poquito sobre, sobre aves marinas creo que ya por Noruega, ¿no? Entonces ellos dijeron pues que no, que era el porcentaje de bioacumulación que era por parte de los microplásticos era pequeño, pero bueno, eso está ahorita todavía en debate, ¿no? O sea, ¿qué tanto es la aportación de microplásticos a la bioacumulación? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ustedes tienen el microplástico, se lo come un organismo marino y ahí es donde se libera, ¿no? Se liberan los plastificantes y todo los aditivos que habíamos dicho, ¿no? Y hasta los que se adhieren, ¿no? Entonces esto todavía no está muy bien estudiado. Creo que ya hay 1 o 2 estudiados, pero hay una controversia todavía en eso. Y bueno, ahí vemos algunas fotos no muy agradables, ¿no? De que las saqué de internet ahí de los peces, de las aves y de unos organismos marinos que se hicieron con fluorescencia, ¿no? Actualmente nosotros estamos colaborando con un grupo de AD de Mazatlán
y creo que ya se va a publicar el artículo sobre peces allá por la zona sur del Golfo de California, ¿no? Y sí, sí se encontró microplásticos en su gasto intestinal, ¿no? La mayoría de ellas eran de nylon, ¿no? Y de polietileno. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos algunas de las morfologías que hablan ahí, que hablaron sus compañeros, los compañeros de ingeniería química. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte superior izquierda, tenemos ahí un fragmento, ¿sí? Fragmento de plástico, o algunas fibras que son las que más hay más abundantes en el medio marino, y algunas que otras esferas, ¿no? Que aquí son muy chiquitas, pero son. Entonces, esas son las morfologías que nosotros encontramos generalmente en los microplásticos, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre los microplásticos en playas de Baja California. Este proyecto lo hicimos de 2015 al 2017, más o menos, ¿sí? Para esto, pues, decidimos irnos a las playas arenosas, ¿no? Con arena, no a las playas con piedras, ¿no? Porque ahí es más difícil sacar cuántos plásticos tenemos, microplásticos. Entonces nos fuimos a las playas de Baja California. Debo decir que fue un viaje muy bonito, andar por todas las playas por ahí de Baja California, ¿sí? Agarramos 12 playas de la costa del Pacífico y 9 en las costas del Golfo de California, ¿sí? De estas 9 eran clasificadas urbanas y 12 clasificadas no urbanas. Para esto, pues usamos la clasificación del INEGI, ¿no? Que decía que arriba de 11,000 se considera una población rural, y abajo de 12,000, creo 10,000, se considera una población rural, y arriba de 12,000 ya es urbano, ¿sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, playas de Tijuana. Ay, perdón, vamos a hacerlo. Playas de Tijuana, Rosarito, Ensenada, una playa también en Ensenada llamada el Estero Beach, creo que es, ¿sí? San Quintín, Guerrero, Vicente Guerrero, lugares al sur de San Quintín, ¿sí? Guerrero Negro, no sé si se alcanza a ver con el cursor. Aquí en la parte de abajo, pues, no recuerdo cómo se llama esta parte de aquí, pero Cabo San Lucas, Tapaz, Loreto, etcétera, ¿no? Entonces aquí nomás unas fotos ahí para darles la idea de las playas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí Tijuana, en la parte superior Tijuana, Rosarito, San Felipe, Estero Beach. Aquí en Estero Beach nos llamó la atención que había una gran cantidad de cuerdas. Yo creo que eran de cuerdas que usaban ahí, no sé si los barcos y de redes, ¿no? Por toda la playa, ¿no? Este es en Vicente Guerrero. Este sitio está a unos 30 kilómetros al sur de San Quintín. Y lo estoy aquí poniendo porque, pues, es uno de los sitios que salió con gran cantidad de microplásticos, ¿no? Siendo que no es un sitio urbano, ¿no? No hay nada en 30 kilómetros alrededor de este sitio, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la Bahía de Los Ángeles, en una playa que se llama La Gringa. Este se llama Guerrero Negro, en Cursor. Este se llama San Lucas, que es una población que está está al sur de Santa Rosalía, unos 10 o 15 kilómetros, creo. Loreto y La Balandra, y ay, no recuerdo el nombre de este sitio, se me olvidó. Ahorita lo vamos a ver. Es donde está el famoso Hotel California, ¿no? Que dicen, no recuerdo cómo se llama esa población. Es un pueblo mágico, ¿no? Ahí en Baja California Sur. Bueno, no voy a hablar mucho de la metodología de muestreo. Lo que sí voy a decir es que, pues, se tomaron 3 muestras en cada playa. O sea, agarramos 1 metro cuadrado, tomamos ahí en las esquinas, y la muestreo fue cada 100 metros, ¿no? Más o menos cada 100 metros agarramos una muestra. Y agarramos 3 muestras compuestas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la extracción fue por medio de una diferencia de densidades, ¿no? Usamos una solución de
de cloruro de sodio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, aquí pues, pusimos el mapa de los sitios de muestreo, ¿sí? Nos llamó la atención que las más altas fueron fíjense, no fueron en Tijuana, fueron acá en Estero Beach, ¿no? Pero bueno, acuérdense que esto es temporal, ¿no? Lo que tienen las playas de Tijuana y Rosarito es que en invierno se va mucha arena y luego en verano pues hay más arena, ¿no? O sea, el mismo mar, ¿no? Entonces, tenemos que en Cabo San Lucas, por el turismo, y yo creo que aguas, no sé si hay aguas residuales, pero por turismo, en San Felipe y en Ensenada, ¿no? Fue donde hubo más la concentración, ¿no? Encontramos con una concentración más alta. Y pues todo lo que es aquí, si ustedes se fijan en las partes urbanas, ¿no? Donde había también una alta concentración de microplásticos por kilo, ¿no? Y cabe señalar que los verdes y los azules que nos marcan las menores cantidades de microplásticos, pues se encontraron casi la mayoría en las costas del Golfo de California, ¿no? Que no es sorprendente porque pues no hay grandes núcleos urbanos en esa zona, ¿no? ¿Sí? Y esperemos que así siga, pues para que no haya tanta contaminación, no siga pristina, ¿no? Bueno, no pristina, pero menos contaminada. ¿Sí? Y bueno, este nada más es para ver cómo estamos nosotros. En realidad es difícil, bueno, cuando se hizo esa tabla era difícil comparar porque pues casi todos usan diferentes tipos ¿cómo se llama? De unidades, ¿no? Unos partículas por kilogramo, otros, por ejemplo, el uno que más o menos preciso fue partículas por kilogramos, que fue en Bélgica, ¿no? Entonces, más o menos son parecidos a nuestras concentraciones que nosotros encontramos. Claro que son mucho mayores que las que encontramos en el Golfo de la California, ¿no? Porque encontramos en algunos nomás 8, ¿no? En algunos sitios de ahí de Baja California, ¿no? De las costas del Golfo de California. Y bueno, esos son estudios, algunos estudios, ya hay más estudios. Esto lo hicimos creo que el año pasado. Eh, el primer estudio que se hizo de microplásticos en México fue en una playa de Huatulco, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el primer estudio de México pues a gran escala, quiero decir que lo hicimos nosotros aquí en la UABC, ¿sí? En la península de Baja California, y lo presentamos en el 2018, se publicó y se presentó también en un congreso, ¿no? Ya después aparecieron otros, por ejemplo, en Ensenada, hay pero como les digo, en algunos son, por ejemplo, microplásticos por metro cuadrado y nosotros manejamos microplásticos por kilogramo, ¿no? Entonces no podemos, ¿cómo se llama? No podemos comparar. El de Río Atoyac, pues es otro rollo, ¿no? O sea, el río Atoyac, pues es un cuerpo de agua dulce, ¿sí? Y la mayoría del afluente o del flujo que tiene, pues viene de aguas residuales, ¿no? O tratadas o no tratadas. Entonces, entonces tenemos nosotros que además de nuestros estudios, ha habido estudios también por ejemplo, de cuál es la ingestión de microplásticos en ballenas, ¿no? Pero esto es otro parte de estudios, ¿no? Y bueno, quise poner aquí esta de las fibras, ¿sí? O sea, el 91% de los microplásticos que nosotros encontramos en las playas fueron fibras, ¿sí? Lo que nos da un indicativo que posiblemente las fibras sean más fácilmente transportables, ¿no? Por las mareas y todo eso, ¿sí? Y además las fibras, como vamos a ver más adelante, puede ser un indicativo de que haya descargas de aguas residuales, ¿no? Ustedes se ven, pues las demás morfologías, pues no llegan ni al 10%, ¿no? Sí, de las que encontramos, ¿no? Y bueno, el color de las fibras, el color de las fibras, pues también nos da un indicativo. O sea, si es negro, posiblemente esas fibras hayan tenido un mayor tiempo ahí en el ambiente, ¿no? Y las que siguen, pues son las fibras azules, ¿no? Las fibras azules, créanme que donde quiera hay, ¿no? Si ustedes están respirando en su casa, tengan por seguro que hay fibras ahí, ¿no? Eso nosotros, cuando hacemos este tipo de estudios, nos damos cuenta que podemos tener nuestra contaminación por las fibras que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, hemos hecho nosotros estudios de blanco y hemos encontrado
pues que si ponemos si ponemos un vaso ahí con agua por ejemplo, en el laboratorio, pues caían como, podíamos ver como 4 o 5 fibras, ¿no? Y la mayoría eran fibras azules. Entonces, los microplásticos no nomás están en el mar, o sea, están en todas partes ya, ¿no? Y es algo que se puede encontrar en todas partes como algunos contaminantes, ¿no? Y bueno, tenemos aquí algunos microplásticos, por ejemplo, este encontramos en Playa de Rosarito, se ven la gran cantidad de fibras, ¿no? Y bueno, para que se den una idea de los microplásticos que encontramos, pues ahí se ven, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo de las playas porque la mayoría fueron fibras, ¿no? Aquí tenemos un gránulo verde, no sé si lo alcanza a ver con el cursor, no sé si lo alcanzan a ver, un gránulo verde, un pedazo de plástico que se está desfibrando, si usted lo ve, ¿sí? Y algunas fibras, ¿no? Verdes, fibras verdes, rojas, eh, moradas, o no sé si sean moradas o azules, no sé, y fibras así como negritas, etcétera. Y bueno, después de nosotros identificar o ver en el microscopio las fibras y los microplásticos, pues el siguiente paso es ver qué tipo de plásticos son, ¿sí? Entonces vimos nosotros que, por ejemplo, la mayoría, como corresponde, pues son polietilenos, ¿no? Que es lo que más se produce. En este caso, nosotros salió mucho poliamida tipo nylon, o sea, es el que se usa en la ropa, ¿no? Y muchos de los enseres por ejemplo, de las redes se usan nylon, en algunos cosas, en la ropa para buzos y todo eso, en algunas cuestiones de equipo de buzo, todo se usa el nylon, ¿no? Y el polietileno. Entonces, el poliéster también, heterostrato de polietileno, ¿sí? Poliacrílicos y poliacrilamida, ¿no? Fueron los plásticos que nosotros identificamos de las 60 que tomamos, ¿no? Porque no, es imposible identificar, imposible analizar, porque analizamos, encontramos más de 5,000 partículas, ¿no? Microplásticas. Y bueno, nomás para darles una idea, nosotros usamos el infrarrojo. Muchos de ustedes ya saben esto, ¿no? Que cada uno de estos picos nos indica uno de estos enlaces, ¿no? Entonces, eso sirve y esto también lo podemos comparar con alguno de referencia, ¿no? Con algún espectro de referencia. Entonces, en este caso, pues lo identificamos como un poliacrílico, ¿no? Esta foto que está aquí, este microplástico, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que se había dicho, ¿no? Tenemos nosotros unas referencias de algunos enlaces químicos, y con esto lo que hacemos es vemos nuestro espectro y lo comparamos con una de referencia, ¿sí? Y bueno, son las conclusiones de este estudio. Pues decimos que el promedio de partículas en la península de Baja California es de 135 partículas por kilogramos. Y el promedio entre el Pacífico es casi el doble que el promedio del Golfo de California, ¿no? Y créanme que eso del promedio subió mucho por la cuestión de San Felipe, ¿no? Y La Paz, ¿no? Si no, hubiera sido todavía mucho más la diferencia, ¿no? Sí. Conclusiones. Y siguiendo con las conclusiones, el 91% de los microplásticos, los que habíamos dicho, pues son fibras, ¿no? Lo que implica que posiblemente, bueno, las aguas residuales sea una de las fuentes de microplásticos en estos sitios muestreados. También sería el turismo, ¿no? Porque acuérdense que pues todos andamos ahí con shorts, y los shorts, los shorts son cosas que se usan ahí, son también de fibras sintéticas, ¿no? Para que se sequen más rápido. Los microplásticos analizados fueron identificados como poliacrilamida. La poliacrilamida es un, acuérdense que el infrarrojo lo que está haciendo es la composición de la superficie, ¿no? Entonces, la poliacrilamida como ¿cómo le podemos decir? Es un aditivo que que se le pone en algunas telas, ¿no? Para que se puedan planchar fácilmente, ¿no? Entonces, poliamida es tipo nylon, o sea, nylon también, y poliacrílicos y termostato de polietileno, ¿no? Además de polietileno también. Bueno, otro estudio que hicimos entre la maestra Teresita de Jesús Piñón y un servidor,
fue los microplásticos en escurrimientos pluviales. O sea, estos escurrimientos pluviales son los escurrimientos que corren después de la lluvia, no de los que caen de la lluvia, ¿no? Son escurrimientos pluviales, ¿sí? No es agua de lluvia, es agua que corre a través de las calles, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos nosotros que cerca de más del 80% de todos los microplásticos provienen de actividades terrestres, ¿no? Entonces, y además no había muchos estudios, había algunos estudios que nos decían que sí, que aumentaban aumentaba la concentración de microplásticos en el mar después de una lluvia, pero había muy pocos estudios, había 1 o 2 estudios nomás. Había uno y eran así nomás, había muestrado nomás 1 o 2 veces en los pluviales. Entonces, fueron también uno de los primeros, de los primeros artículos publicados sobre escurrimientos pluviales, ¿sí? Para eso, pues aquellos que son de Tijuana, pues están viendo que fueron 5 sitios, la mayoría fue en la famosa zona de la Mesa de Otay, ¿sí? Y uno en la colonia de 20 de noviembre. ¿Por qué se hizo en este sitio, en la Mesa de Otay? Bueno, lo hicimos por la cuestión de que, por el tiempo, ¿no? O sea, aquí en Tijuana, generalmente, no todas las veces, pero no sé por qué, generalmente llueve en las tardes, ¿no? O en la noche, entre las 6 y 7 de la noche, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues el tráfico estaba terrible, ¿no? O sea, para ir de un sitio, por ejemplo, de esta parte, que es parte baja Alta Brisa, hasta la industrial Lotay, pues tardamos más de 1 hora. Entonces, uno que ha estado, bueno, un servidor ha estado haciendo proyectos de descubrimientos pluviales yo creo que por más de 15 años, ¿no? Más de 20 años, ¿sí? Y hemos notado que, bueno, yo no soy meteorólogo, ¿no? Pero yo sí lo he notado. Hemos notado que la naturaleza de las lluvias en Tijuana ha cambiado un poco, ¿no? A través de los años. Antes era una lluvia pertinaz, así que duraba, pues, horas, ¿no? Entonces te daba chance de ir a muestrear. Hoy las lluvias son muy tipo chubasco, ¿no? Llueve 20 minutos, y si no vas en 20 minutos ya no hay agua, ¿sí? En muchas partes ya no hay agua, ¿no? Entonces, teníamos que separarnos, ¿no? Yo iba a la industrial y posiblemente la maestra iba a esta parte de acá. Yo iba a industrial y a las 20 de noviembre, las que iba yo siempre, ¿sí? A muestrear. Y bueno, aquí estamos viendo algunos de los pluviales que nosotros muestreamos. Por ejemplo, del lado izquierdo, es un pluvial que está ahí bajando por la Tomás Aquino, en la calle que se llama Cañón Toluca, ¿no? Y está cerca ahí de la Buenavista, ¿no? Ahí se ve la gran cantidad de basura y espuma, ¿no? Que posiblemente traiga muchos detergentes, ¿no? Y el del lado derecho es un pluvial que está en la 20 de noviembre, ¿no? Ese pluvial, yo a veces me pongo a pensar qué tan fuerte es lo que cuando llueve mucho, ¿no? Porque siempre lo tapan, le ponen una losa y el rato está abierto, y luego lo vuelven a cerrar y no me dejan muestrear, ¿no? Cuando está cerrado no puedo muestrear porque está todo cerrado. Después después que va la lluvia y ya otra vez está abierto, como que se lleva toda la losa que ponen, ¿no? ¿Sí? Y este pluvial, pues, abarca todo lo que es todas las lluvias que vienen acá del hipódromo y todas esas partes, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras fotografías, la parte baja, lo que llamamos parte baja, ¿sí? Ahí se ve la corriente, no sé, se ve la corriente de, se ve la corriente de los corrimientos pluviales, en la zona industrial, atrás del colegio de familia acá en Altabrisa, ¿sí? Y bueno, lo que hacíamos nosotros era tomar unas muestras de 1 litro, ¿sí? Agarrábamos 4 muestras en diferentes tiempos. Acuérdense que hay algo que se llama, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero hay algo que se llama unos hidrógrafos, ¿no? O sea, te va midiendo, tiene uno que estar más o menos de acuerdo a la lluvia. A veces nos teníamos que quedar en una parte y tomar las 3 muestras de diferentes tiempos, ¿sí? Después estas muestras las filtrábamos y pues ahí se analizaban en un estetoscopio, ¿no? Se analizaban para ver se hacía el conteo con microplásticos. Una labor muy detallada, ¿no? O sea, eso de andar contando, a veces teníamos hasta 300, ¿no? Por 1 litro nomás, imagínense, ¿sí? Y bueno, nosotros aquí estamos, no sé si se alcanza a ver, en la parte de arriba, en la gráfica de arriba, es algo que se llama cargas por microplásticos. Esa es la forma más correcta para poder comparar sitios, ¿no? O sea, nosotros no podemos comparar concentraciones, ¿no?
se tiene que comparar por cargas, ¿no? Entonces, en este caso nosotros hicimos microplásticos por hectárea, ¿no? Entonces vimos que en una lluvia, pues teníamos aproximadamente 303 por 10 a la 6, ¿no? Y eso es por hectárea, ¿no? Entonces ya si son dependiendo del número de hectáreas, pues es el número de microplásticos. Entonces imagínense, si este tiene 40 hectáreas, imagínense cuántos microplásticos va a tener en cada lluvia, ¿no? Estamos hablando de millones de microplásticos, ¿no? Porque eso es por hectárea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese sitio que tiene como botella industrial tiene 40 hectáreas más o menos, el área de su cuenca, pues entonces es un número grandísimo de millones de microplásticos por cada lluvia, ¿no? ¿Sí? Y ese no es un solo sitio. Hablamos de Altabrisa, parte baja, y entonces nosotros encontramos que el mayor número de microplásticos es en un sitio industrial, de uso de suelo industrial, que es otra industrial. Y después, que nos sorprendió fue la Altabrisa, ¿no? Sí. Es que es una zona residencial, ¿no? De clase media alta, ¿no? Que fuera mayor que la parte baja. Bueno, parte baja es porque es una cuenca muy pequeña, ¿no? Una cuenca pequeña, ¿no? Y ya si nos vamos nosotros a los eventos de lluvia, pues vemos que donde hubo una mayor carga de microplásticos, pues fue cuando había una mayor precipitación pluvial, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque arrastra más cosas, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Esta de las morfologías, aquí se pone porque a diferencia que es muy diferente de las playas a un escurrimiento pluvial. Entonces, aunque aquí sigue siendo una gran cantidad de fibras, es que tiene mayor cantidad de fibras, también entran ya los fragmentos, ¿no? O sea, los fragmentos son los pedacitos de plástico, ¿no? Perdón, son los pedacitos de plástico, ¿no? Y ya se ve que es un poquito más como, hay más variedad, ¿no? De fragmentos, ¿no? En un escurrimiento pluvial. Y en cuanto a los plásticos, pues lo mismo, ¿no? Hay una mayor cantidad de variedad de plásticos, será posiblemente por la densidad y por la gran cantidad de fuentes de contaminación, pero aquí lo que predomina son los polietilenos, ¿no? O sea, arriba del 40% son polietilenos, que es más o menos concuerda con la cantidad que se produce, ¿no? Después sigue el poliestireno, o sea, la de los foamies esos, y después pues siguen ya el polipropileno y algunos, ¿cómo se llama? Y el PET, ¿no? El PET, ¿sí? Y bueno, aquí pongo unas fotos de los microplásticos. Si ustedes se fijan, ya hay más variedad. En las playas pues eran puras fibras. Y aquí pues ya empezamos a ver, empezamos a ver, por ejemplo, fragmentos. Aquí hasta fragmentos fíjense, este es de 1 milímetro, ¿eh? O sea, aquí se ve grande, pero es 1 milímetro. Entonces se ve hasta ahí unos fragmentos de unos plásticos con unas bolitas ahí, otros fragmentos azules, rosas, fibras. Aquí se ve en la parte de abajo, perdón, en la parte de abajo se ve los foamies que les digo, estos pedacitos blancos que aquí son foamies, ¿sí? Son, ¿cómo se llama? Esos de poliestireno. Y aquí se ve también en la parte de abajo, en la H, se ve una esferita, ¿no? En la G ahí son poliestirenos, ¿no? O sea, son como esos de foam. En la D, E y F son fragmentos, ¿no? O sea, son microplásticos secundarios. Y en la parte de arriba, pues son puros, bueno, esta del medio parece fibra, ¿no? Son fibras, ¿no? Sí. Por último, todo lo que he expuesto hoy está en 2 artículos en revistas de alto impacto, ¿sí? Y es parte del doctorado de la maestra Teresita de Jesús Piñón Colín, que le doy todo el crédito a ella, ¿no? Ella fue la que hizo todo este trabajo y yo lo estoy presentando, ¿sí? Ella me pidió que lo diera yo porque está ahorita muy ocupada ya tratando de terminar su doctorado, ¿no? Yo creo que ahora en junio o julio hace su doctorado, pero le doy todo el crédito a ella, ¿no? Ella es la que ella es la que ha hecho todos sus estudios, ¿sí? Que son pioneros aquí en México, son pioneros en México en algunos de ellos, ¿sí? Todos los dos que ha publicado, ¿sí? Han sido publicados en revistas de alto impacto
como Marine Pollution Bulletin y Science of the Total Environment. ¿Sí? Y bueno, pues gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias, profesor Wakida. Tenemos aquí dos preguntas de parte del público. La primera Ajá. es, ¿qué medidas podrían tomarse en nuestro estilo de vida para reducir la cantidad de fibras y otros microplásticos que se introducen en el océano? Bueno, como había mencionado anteriormente, ¿no? Todo debe ser como el- la, la reducción del uso de plásticos, ¿no? O sea, y tratar de reciclar, ¿no? Por ejemplo, una de las principales fuentes de microplásticos son las fibras, son el lavado, ¿no? ¿Sí? Desafortunadamente, pues no hay ahorita, no hay muchas, ya casi toda la ropa está hecha de fibras sintéticas, ¿no? Pero tratar de lavar menos, ¿no? O sea, tratar de hacer menos lavadas, eso podría ayudar también. Y tratar de usar menos plásticos de un solo uso, ¿no? Todos los desechables y todo eso, ¿no? Sí. Porque sabemos que aunque muchos van una cantidad va a los rellenos sanitarios, pues otros van a la calle, ¿no? Y eso lo podemos ver nosotros allí en lo que vimos los descubrimientos pluviales, ¿no? Cómo hay microplásticos de todos, ¿no? De todos tipos hay ahí, ¿no? O sea, yo estaba sorprendido cuando estábamos viendo, ¿no? De todos tipos de microplásticos y de todos tipos de plásticos, ¿sí? Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos dice, ¿qué otras medidas aparte de nuestros servicios públicos que también ayudarían a prevenir la entrada de microplásticos a nuestros cauces de agua? Híjole, pues mire, la cuestión esa es la basura, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, si nosotros usamos menos agua, pues hay ¿cómo se llama? Menos generación de aguas residuales, pero también la cuestión de la basura, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vemos que va el agua y la gente empieza a tirar basura y todo eso va al mar, ¿no? O sea, aquí no se ven tanto, bueno, no saben, yo no lo he visto, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero, por ejemplo, no sé si han visto ustedes videos de cuando empieza a llover y empieza a fluir el agua en algunas partes del mundo y que se ve llenos de basura, ¿no? La cuestión sería tratar de evitar que tirar basura y tratar de que también de poner, como creo que vi por ahí en el río Tijuana, creo que vi una persona acá en Estados Unidos puso, no sé si fue de este lado en Estados Unidos que pusieron ahí una cosa para detener la basura. Eso sería otra, ¿no? Sí. Pero la mayor cantidad es que no trata de tirar la basura, que poner su basura en su lugar como decían antes, ¿no? No sé si a usted les tocó la campaña, la campaña esa de que decía, pon tu basura en su lugar, ¿no? Van a las playas y es un cochinero que se hace, ¿no? O sea, todo eso tiene un gran repercusión en el mar, ¿no? Sí, toda la cantidad de basuras, porque al final de cuentas se transportan, ¿no? O sea, ya no nomás en la parte donde tienen la basura, sino también en todas otras partes que no hay población, ¿no? Hay basura también y hay plásticos, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor. Me parece que por ahorita son las únicas preguntas que teníamos por resolver. En lo personal, me gustaría agradecer mucho una vez más por su Ujú. participación y por presentarnos, como menciona, esta investigación en colaboración con la profesora Teresita. La profesora Teresita es también una muy querida y estimada maestra de la carrera de Ingeniería Química. En específico, ella nos da la materia de Ingeniería Ambiental. Entonces, la profesora también está encargada de educarnos de muchísimas cosas que tienen que ver con el ambiente y el uso de la ingeniería para poder solucionar estas problemáticas o realizar este tipo de investigaciones tan necesarias como las que realizaron en nuestra región para poder comprender la magnitud de las problemáticas y de ahí poder generar soluciones para estas problemáticas. Agradezco mucho su participación, doctor Wakida. Sí, Me gracias. parece que de aquí vamos a dar un mensaje de despedida por parte de nuestros voluntarios de este grandioso evento, serie de webinars que realizamos por el Día Mundial del Agua. Gracias.
Podemos dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Chicos y chicas, si gustan prender sus cámaras para despedirnos. Muchísimas gracias a todos los voluntarios que pueden estar aquí presentes. Alguien que nos hace falta es Melissa Reyes, solo que ella está ocupada en este momento y no va a poder estar presente aquí, pero es parte muy importante del equipo y tuvo una aportación al tema muy importante. Agradezco a todos nuestros voluntarios por participar, agradezco una vez más al profesor Fernando Guaquida por su presentación y por las aportaciones en este día tan importante. De mi parte es todo, yo me despido, muchísimas gracias y feliz Día Mundial del Agua. Cedo la voz a nuestros voluntarios. Muchas gracias aquí por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado y que haya sido muy útil la información proporcionada, sobre todo pues para hacer concientización pues, de ese tema del agua, pues que es tan esencial para la humanidad desde muchos ángulos, social, científico, procesos de tener comida, etcétera, etcétera. Entonces, esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al equipo de Tijuana Waterkeeper y a todos los organizadores, a Fernanda y a Said, por dejarme formar parte de este webinar, que en realidad es mi primer webinar. Y pues esperamos que al público en general le haya quedado, aunque sea un poquito, de todo lo que se explicó de este tema. Y pues más que nada concientizar acerca de esta problemática que tenemos hoy en día, la contaminación. Y pues nada, solo agradecer que se hayan quedado todo este tiempo en la conferencia y pues muchas gracias. Hola, yo nada más quiero decir que, bueno, espero que todos sientan que pueden aportar, aunque sea poquito, a que el agua ya no se desperdicie o no se contamine. Y también decirles que si hay alguien aquí viendo que sea del área de ciencias o ingeniería o política o lo que sea, y que esté en posición de implementar ya sea medidas tecnológicas o medidas legales o lo que sea para el cuidado de agua, que pues, impulse por ello también, porque si bien todos podemos apoyar en el cuidado de los recursos, hay algunas personas que en nuestra vida podemos terminar en una posición en la que podemos hacer cambios importantes. Entonces, por favor, pues, si la tienen, aprovechenlo. Y pues es todo lo que quería decir. Bueno, por mi parte también les quería agradecer por acompañarnos en este webinar y que de este webinar hayan agarrado un poco de conciencia acerca de la importancia del agua. Al igual, como el día del agua, pues nos podemos dar cuenta del daño que podemos hacer al no cuidar de esta y lo necesario que es para nuestras vidas. Agradezco también al doctor Fernando Guaquida por mostrarnos su investigación en colaboración de la profesora Teresita y muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte Yo quiero... también. Oh, perdón. No, perdón, adelante. Ok. Yo quiero agradecer también a los organizadores, a Said, a Fernanda y pues a todos mis compañeros que pudieron participar el día de hoy, a Melissa, que pues no está, pero también contribuyó mucho a pues esta actividad. Y pues también al profesor, al doctor Fernando Baquida y a la doctora Teresita, por compartir pues sus conocimientos con nosotros y de alguna manera pues también complementar toda esta información y ayudarnos a crear conciencia pues en general y en un día tan importante como es el Día del Agua. Yo quisiera también agradecer al equipo de trabajo de Tijuana Waterkeeper y a todos los espectadores. Esperamos que les haya servido un poco la información que les dimos y les haya servido para concientizar, para hacer conciencia, perdón, de lo importante que es el cuidado del agua. Sería todo de mi parte. Le cedemos la voz. Si gusta aportar algo, doctor Guaquida. No, nomás agradecer a todos ustedes por su invitación a este webinar.
¿sí? Y no es todo, o sea, esto de la contaminación y de playas y todo es algo que debe, y quiero felicitarlo porque esto debe de surgir también de la sociedad, ¿no? De la sociedad y tratar, y para exigirle al gobierno pues que haga su trabajo, ¿no? Sí. O sea, mis 20 años, 30 años que he estado por aquí, yo creo que la situación ahorita en cuestión de descargas de aguas residuales ha sido una de las peores, ¿no? Bueno, además de aquellos años en los 80 donde no había control, ¿no? Estos años han sido, yo creo que han sido, la crisis de la crisis de las cargas de aguas residuales en Tijuana y en todo el estado es grave, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, doctor Wakida, y de hecho es algo muy importante para nosotros continuar con esta labor. Como menciona, como parte del programa de Tijuana Waterkeeper, poder continuar con la labor del monitoreo ciudadano de calidad de agua de mar, que también nos despliega resultados acerca de las condiciones para uso recreativo de nuestras costas. Agradecemos por última vez y una vez más a todos nuestros espectadores por estar aquí el día de hoy. Por mi parte es todo. ¿Hay alguien más que se quiera despedir? Muy bien, muchas gracias. Entonces eso sería todo por nosotros. Hasta la próxima. Bye.